Muy bien, en cuanto a las diferencias, en cuanto al asma y el EPOC, vamos a tener que en el EPOC va a haber un mayor colapso de lo que es la vía aérea, y esta va a ocasionar que se pierda la elasticidad de los pulmones y nos va a ocasionar una afección periférica. Al contrario de que en el asma va a ser ocasionada por una afección central, principalmente por hipertrofia y una reacción inflamatoria. Igualmente, para una fisiopatología en común que tienen estas entidades, vamos a ver que el proceso de la expiración se va a producir por la presión, por la diferencia de la presión alveolar y la presión de las vías aéreas. Esto nos va a generar un flujo de resistencia expiratoria. Sin embargo, cuando existe una obstrucción de este flujo, vamos a tener una disminución del flujo expiratorio, lo que nos va a ocasionar que vaya a existir la aparición de la autopip o la PIP intrínseca. Y esto también igualmente va a ser ocasionado, ya que nuestro paciente, al tener un patrón obstructivo, va a tener alteraciones en lo que son los volúmenes que va a manejar. El volumen residual puede aumentar, igualmente que el volumen de la capacidad, nos va a aumentar lo que es la capacidad funcional residual por el aumento del volumen residual. De esta misma forma va a ocasionar que se vaya a disminuir las capacidades de inspiración, a nosotros aumentar, pues al tener un volumen atrapado, de inspiración atrapado. Bueno, como podemos ver en el primer esquema, se va a tratar de la ventilación pulmonar. Se va a dividir en dos, en lo que son las vías aéreas y las vías pequeñas en lo que es de expiración. Como podemos observar, en las vías pequeñas se refiere que es donde se encuentra la obstrucción como tal. Al existir la obstrucción, al momento de que se va iniciando la expiración, podemos observar que en las vías grandes, pues la salida del flujo aéreo pues va a ser total, llegando hasta cero. Sin embargo, en las vías pequeñas va a existir lo que es el atrapamiento del flujo, lo que nos va a ocasionar lo que es la hiperinsuflación de nuestro paciente. Asimismo, lo vamos a poder observar en las gráficas. La gráfica que está hasta mero abajo, pues es de un funcionamiento pulmonar normal, en donde por cada inspiración y expiración, pues la capacidad funcional llega hasta cero. Sin embargo, cuando nuestro paciente presenta la obstrucción del flujo aéreo, vamos a observar que por cada expiración pues va a haber un atrapamiento, lo que nos va a ocasionar pues lo que es el auto. En esta pues, principalmente es esta tabla para diferenciar lo que son la mecánica pulmonar de un paciente sano o un paciente con EPOC. Vamos a observar que en un paciente sano las presiones alveolares y la vía respiratoria al final de la expiración, pues en pacientes sanos van a llegar a cero. Sin embargo, en los pacientes con EPOC, estas se van a mantener positivas. Igualmente, en la presión pleural en pacientes sanos va a ser negativa, y en los pacientes que tienen un pulmón obstructivo nos va a ocasionar lo que es la autopia. Este tratamiento de autopip pues va a tener repercusiones a nivel fisiopatológico de nuestro paciente. Una de ellas va a ser a nivel pulmonar. El exceso de aire nos va a causar lo que es la sobredistensión pulmonar, lo que nos va a sobredistender lo que son los campos pulmonares,
y de esta forma nos puede dar lugar a que haya pueda tener nuestro paciente una hipercapnia o que haya también una hipoxia. Igualmente, también nuestro paciente puede ser, nos puede ocasionar, bueno, va a tener mayor riesgo de ocasionar un barotrauma. Igualmente en estos pacientes va a haber un mayor trabajo respiratorio. Este mayor trabajo respiratorio nos puede ocasionar en el paciente que tenga taquipnea, una inspiración ineficaz, que tenga un mayor esfuerzo inspiratorio, que tenga agitaciones. Incluso nos va a ocasionar que el destete de este paciente pues sea más dificultoso. En esta gráfica podemos observar lo que va a ser el trabajo respiratorio normal y de un paciente con un patrón obstructivo. El paciente normal serían las líneas verdes. En el punto A, el paciente inicia el esfuerzo inspiratorio hasta llegar al punto B, en donde ya va a entrar lo que es el respirador. Sin embargo, en los pacientes con un patrón obstructivo vamos a encontrar que este inicio de la respiración en nuestro paciente va a iniciar incluso antes de en los pacientes normales, y el trabajo respiratorio va a ser mucho mayor, lo que también va a causar va a ser más lento lo que va a ser la entrada del trigger respiratorio. En cuanto a la función hemodinámica, se va a caracterizar igualmente porque nos va a causar, cuando el paciente se encuentra en una respiración espontánea, en nuestros pacientes van a tener una inspiración más vigorosa, que nos va a causar una presión intratorácica negativa. Esto nos va a aumentar lo que es el retorno venoso, y por consiguiente igualmente nos va a disminuir lo que es el volumen sistólico y nos va a causar una hipotensión. Igualmente en pacientes con ventilación mecánica nos va a causar que haya una mayor presión intratorácica, va a haber igualmente una disminución del retorno venoso, y nos va a ocasionar también la hipotensión. Pues nada más destacar que nos va a dañar lo que es tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, la precarga y la poscarga, dejando como el daño más significativo pues lo que sería la hipotensión arterial. De esta podemos nosotros valorar si esa hipotensión va a ser causada por la hiperinsuflación o si el paciente tiene si es causada por la hipotensión, si es causada por alguna otra factor, que sea por algún neumotórax o algún barotrauma. Nosotros para valorar si se trata de que esta hipotensión es causada por la insuflación que se otorgan que se da en estos pacientes, vamos a hacer una prueba de apnea de 30 a 40 segundos para nosotros así dar tiempo que se distribuyan que se distribuye el aire en todo el nivel pulmonar. Y si nosotros vemos que la presión arterial vuelve o aumenta, esto es significativo de que esta hipotensión es causada por la insuflación per se. Para entender un poquito más sobre la presión mecánica en estos pacientes, pues principalmente vamos a hacer uso de estas presiones. La presión A pues va a ser la presión pico, la presión B la presión plateau, la presión C la presión de resistencias, y finalmente pues la presión D, que va a ser la presión al final de la expiración. Hablando primeramente de cada una,
vamos a tener que la presión pico se va a encargar de dar el mayor, de dar al paciente el aire que se necesita, y de esta forma esta presión va a llegar a su punto máximo. Esta presión se va a caracterizar porque va a depender de dos resistencias, lo que va a ser la resistencia de la vía aérea y la resistencia del patrón de la caja torácica. Tras alcanzar ese pico máximo, va a haber una pausa inspiratoria. En el flujo va a llegar a cero, y es donde se va a formar la presión plateu. Con la presión plateu es donde vamos a poder nosotros cuantificar lo que es la presión alveolar. De esta se va a derivar esta fórmula, en donde dice que la presión va a ser igual al volumen entre la compliance. Y de esta forma nosotros vamos a poder asumir que si se aumenta la presión, igualmente va a haber un aumento del volumen y una disminución de la compliance. Igualmente la presión de resistencia va a ser la resta entre la presión pico y la presión plateu. Esta en condiciones normales se refiere que es de 7 a 10 milímetros de mercurio. En esta, por la fórmula podemos asumir que cuando hay una mayor presión se va a deber a que también hay una mayor resistencia y a un mayor flujo. Igualmente la otra medida que tenemos que tener en cuenta va a ser lo que es la PIB. En esta, vamos a tener que la expiración va a ser un movimiento pasivo, donde en condiciones normales la presión expiratoria final nos va a llegar a 0 milímetros de agua. Sin embargo, nosotros en pacientes sanos podemos crear una autopip al darle a nuestro paciente una frecuencia respiratoria muy elevada, en donde no se va a permitir que haya una adecuada expulsión de este volumen, y lo que nos va a generar un autopip. Pues dependiendo nosotros en qué modalidad vamos a tener nuestro ventilador, va a ser cómo vamos a poder nosotros identificar si nuestro paciente cursa con el patrón obstructivo, y vamos a poder identificar también lo que es el autopip. Durante la ventilación controlada por volumen, vamos a tener que en una inspiración la presión pico y la presión plateu se van a incrementar de manera paralela a lo que son las resistencias, y de esta forma, cuando se ocurre la expiración, se va a poder observar si hay algún aumento de la PIB, ya que la presión plateu pues ya va a estar en forma ascendente. Igualmente, vamos a poder observar cómo se va a ir aumentando lo que es la presión plateu. El modo mandatorio controlado por presión, en esta va a ser el autopip, se va a poder observar de una forma más significativa, en donde ya vamos a poder observar como tal lo que es el atrapamiento del flujo. Igualmente vamos a observar que los volúmenes van a ir disminuyendo,
Bueno, y las alteraciones que vamos a nosotros a poder encontrar en la ventilación mecánica va a ser como tal la aparición del autopip, el aumento de la presión grateo y el aumento de la presión pico. Para las mediciones vamos a tener, bueno, para la medición del autopip lo podemos hacer de varias formas. La primera, que es la más utilizada, pero no es la que nos va a guiar más a que haya complicaciones o en cuanto a la respiración mecánica, va a ser lo que es la pausa expiratoria. En esta se refiere que se va a hacer una pausa aproximadamente de 5 a 2 segundos, y en todas estas mediciones nuestros pacientes tienen que estar en sedación, ya que si hacen algún esfuerzo expiratorio pues no van a ser válidos. La que nos va a ayudar más a lo que si hay más complicaciones en cuanto a la ventilación mecánica va a ser la ventilación pulmonar al final de la expiración. En esta se va a cuando el paciente está relajado, se va a dejar en apnea al paciente por 60 segundos y se van a medir los volúmenes. Se refiere que si el volumen es mayor de 20 mililitros por kilogramo, nos habla de que hay más de que ya hay una complicación y un daño mecánico en lo que es la ventilación mecánica. Igualmente la maniobra de desconexión y conexión, esta nos va a ayudar a identificar lo que es si nuestro paciente va a tener un PIP oculto. Se refiere que esta maniobra debe de ser en pacientes relajados. Vamos a pausar la ventilación mecánica por 20 segundos. Posterior a ello vamos a medir las presiones. Y en estas vamos a poder observar cuando nuestro paciente tiene una obstrucción del patrón respiratorio. En estos 20 segundos nosotros damos al pulmón la capacidad de igualar las presiones. Sin embargo, ya cuando se vuelve a iniciar lo que es la ventilación mecánica, vamos a poder observar el aumento de lo que va a ser el atrapamiento aéreo. Y esta para la PIP oculta, esta principalmente pues la vamos a medir con la conexión-desconexión de la ventilación mecánica. En esta nos vamos a poder dar cuenta de que nuestro paciente va a tener una PIP oculta cuando nosotros ya hicimos las maniobras para nosotros regular las presiones. Sin embargo, estas no van a disminuir. El PIP oculto nos habla de que existen áreas del pulmón que, por ser muy pequeñas, no están en contacto con lo que es la ventilación mecánica, al ser obstruidas por las secreciones o por las estructuras anatómicas. Y nosotros hacer las mediciones de inspiración-expiración, estos flujos pues no van a estar contemplados en estas mediciones. La PIP oculta pues se trata de englobar todas estas mediciones para nosotros darle la PIP más adecuada a nuestro paciente. Bueno, pues como tal, los objetivos de la ventilación mecánica en este tipo de pacientes
va a ser reducir el trabajo respiratorio de estos pacientes para nosotros poder dar pues la posibilidad de la recuperación de los mismos. Asimismo, pues, vamos a asegurarnos de que haya un adecuado intercambio gaseoso y mantener igualmente, como ya vimos, las repercusiones hemodinámicas que pueden existir, pues evitarlas. Para las estrategias de la ventilación pulmonar en este tipo de pacientes, se ha visto que no hay un modo mejor, bueno, que sea más conveniente sobre otro. Sin embargo, debe ser de forma individualizada, ver si nuestro paciente responde mejor a lo que es un modo mandatorio por flujo, bueno, por volumen o por presión. Igualmente refieren que el modo que se debe utilizar pues es el modo que el operador esté más acostumbrado a realizar. Para iniciar los parámetros del ventilador, principalmente se refiere con protección pulmonar, que sean volúmenes bajos de menos de 8 litros por kilo de peso ideal, e igualmente que sean unas frecuencias de respiraciones bajas, que sean de 10 a 15 por minuto, para nosotros dar el adecuado tiempo expiratorio a estos pacientes. No superar lo que es la presión plateo mayor de 30, y en el resto de pacientes con EPOC, tener en cuenta el CO2 inicial del paciente, pues para mantener el CO2 en lo que fue en lo que está acostumbrado nuestro paciente. Para el flujo inspiratorio, nos menciona bueno, nosotros al mantener una frecuencia baja, se refiere que se deben mantener flujos menores de 50. Esto pues nos va a ayudar a que haya una mejor salida pues de lo que es de flujo. Igualmente se dice que se debe de disminuir lo que es una pausa, bueno, disminuir lo que es la pausa inspiratoria, y esto nos va a aumentar pues lo que es el tiempo expiratorio. De la relación IE se menciona que se debe de mantener de 1 a 3 o de 3 a 5. Sin embargo, se ha visto que mayor a 4 no se han visto mayores beneficios. Igualmente se refiere que nosotros debemos de usar lo que es la PIP extrínseca. Esto nos va a ayudar a disminuir lo que es el trabajo respiratorio del paciente, y igualmente en la PIP oculta nos va a ayudar a disminuir esa hiperinsuflación que se ocasiona. Bueno, en este ejemplo pues se reúnen todos los parámetros que ya se habían comentado. En este ejemplo podemos ver, es un paciente que tiene un volumen minuto de 8, en donde podemos encontrar lo que es el autopico y el atrapamiento aéreo. El paciente tiene una frecuencia respiratoria de 19, y cuando se le ajustó a una frecuencia respiratoria de 8, se disminuyó lo que fue el volumen minuto a 3.8, y pues como podemos observar, con esas modificaciones ya hubo una adecuada expiración. Bueno, igualmente en esta tablita pues encuadré pues los parámetros que se recomiendan tener en estos pacientes, en no tener una presión plateo mayor de 30. Y pues en la imagen podemos observar cómo es que va ocurriendo el autopip en estos pacientes. Bueno, para el caso clínico se va a tratar de una mujer de 46 años que va a tener un síndrome de solapamiento de EPOC y asma.
Previamente a su ingreso se le había hecho un FEBI, tenía un FEBI de 26. La paciente ya contaba con múltiples agudizaciones de ingreso a UCI, donde se requirió ventilación mecánica y en una de esas se hizo la utilización, se requirió una traqueostomía. La paciente ingresa al servicio por presentar tos y disnea y expectoraciones que no se dieron al tratamiento médico y persistió con una taquipnea de hasta 35-40 respiraciones por minuto. Ya la paciente estaba haciendo uso de lo que son los músculos accesorios para la respiración. En cuanto a la gasometría, se encontró con un pH de 7.36, un PCO2 de 47, un PO2 de 122 y un carbonato de 26. Se le hizo una radiografía de ingreso en donde no se encontraron infiltrados. Entonces, no sé si alguien gusta contestar la pregunta. ¿Qué harían ante esta situación con la paciente? ¿Brano? Has elegido pobremente. No te creas. Mujer de 46 años, síndrome de solapamiento EPOC-asma con FEBI del 26%. Agudizaciones con ingreso a UCI en el que fue preciso ventilación mecánica y traqueostomía. Situación basal, disnea de 3 a 4 de la MRC. Clínica, acude al servicio de urgencias por tos y disnea con escasa expectoración, pero a pesar del tratamiento de corticosteroides y broncodilatadores presenta taquipnea de hasta 35 hasta 40 respiraciones por minuto. Respiración entrecortada y abdominal. Gasométricamente un pH de 7.36, PCO2 de 47, PO2 de 122 y bicarbonato 26. Radiografía. Yo ahí lo que haría de una vez, yo me pasaba a la intubación mecánica, debido a que pues presenta una taquipnea de 30 a 40 respiraciones por minuto, y en la ecuación gasométrica pesar. Ahí no está esa opción. Ahí Ahí te puso Mariano 4 opciones y tú diste una opción que ni puso. Brano dice rechazo tu realidad y la suplanto con la mía. Yo A, B, C, D, E. Es claro que la E. La E. La P. Ni esa ni E. Bueno, pues la respuesta correcta es la B. Pues primeramente nos refiere pues que la paciente ya había estado, ya se le habían dado las medidas médicas, sin embargo la paciente no respondió y sin embargo pues siempre ya la paciente estaba haciendo, ya tenía uso de músculos accesorios de disociación abdominal, y se refiere pues que primeramente en estos pacientes pues la primera opción, como habíamos mencionado primeramente, pues una prueba con ventilación no invasiva. Ya nosotros al no funcionar esta medida, pues la paciente se le inició la ventilación mecánica, pues como ya había comentado Brano. Se sedó a base de conketamina y midazolam, se utilizaron los broncodilatadores. Se programó con un volumen final de 400, una frecuencia respiratoria de 15, un PO2 de 30 y un flujo inspiratorio de 60 litros
por minuto con una relación de 1 a 100. Aquí intenta poner otra vez las curvas, pero no se entra. ¿Qué destacarías de las curvas del respirador? ¿Qué es lo importante en este caso? Pues que la curva de flujo expiratorio ya casi está. ¿Alguien? La morfología de esto es pues, como ya habíamos visto, los pacientes con un patrón obstructivo, el autopic pues se va a dar principalmente por el atrapamiento aéreo que nos va a ocasionar lo que es la patología. La opción que había dicho Alemán de que las curvas no llegan a cero, pues como tal pues es muy difícil verlo en este tipo de curvas, por lo que pues está con una relación 1 a 5, pues, pero en toda la fase de expiración hay una presión, pues un PIB intrínseco ejerciendo fuerza pues sobre el pulmón, pues alcanzas a ver que llega a cero, pero porque la relación está bastante prolongada. Pero la morfología es toda. Sí, desde el inicio de cero. Y aparte dijo que no podemos poner flujo arriba de 50 en sus pacientes y está programado en 60. Programado. Posteriormente se va a hacer se hicieron una prueba expiratoria en donde se encuentra una PIP extrínseca de 12 con una PIP total de 34 y una autopip de 22. Y con estos parámetros, ¿qué es lo que harían posteriormente en este paciente? Pues ahí puede ser varias estrategias, pero la más adecuada sería hacer un PIB trial en ver a qué PIB se me acerca más la PIB al autopIB, y ese sería el que me genere menor diferencia, sería el que menor hiperdesocupación estaría dando, ¿no? Se hacen diferentes pruebas como la primera que hicieron. Bueno, posteriormente pues va a haber, igualmente lo pongo, va a haber se hicieron, bueno, se van a plantear varias modificaciones en donde nosotros vamos a tener que escoger, como había dicho, blanco, la mejor PIP que se va a adecuar a nuestro paciente. En esta se encontró, bueno, se dejó una PIP extrínseca de 14 y nos dio principalmente pues lo que son estos resultados. Posteriormente se subió a 16, en donde los resultados, pues como podemos observar, la presión meseta disminuyó, igual que la confianza y las resistencias que subieron. Posteriormente se subió dos en el PIB extrínseco y obtuvieron esas mediciones. Con un PIB de 20 se obtuvieron esas otras mediciones de 22 hasta llegar al 24. En esta tabla, pues, para no andar regresando de diapositivas, se juntaron pues todos los resultados.
De estos nosotros pues vamos a tener que elegir la más apropiada para nuestro paciente, porque lo que sería el PIP trial se va a ir realizando, se va a ir subiendo de 2 en 2 y con este PIP pues vamos a ver con cuál nuestro paciente tiene los mejores parámetros para nosotros dejar ese PIP. ¿Me puedes revisar? Sí. ¿Cuánto? ¿18? No, es que no me... Nadie. ¿Y ese tipo cuánto tiempo se ve? Si se fijan, las diferencias en el PIB total es casi invariable, ¿no? Le dejes el PIB que le tengas, vas a tener un PIB total similar. No hay forma, pues. Entonces, en cualquiera de las estrategias, el PIB va a estar elevado y va a tener las alteraciones hemodinámicas pues esperadas. Lo que el caso te está presentando un paciente con aumento del autoPIB, que ahí veíamos que lo normal es menor de 5, ¿no? Arriba de eso se está generando hiperinsuflación y entre más tiempo, si es con el mismo PIB total, pero entre más tiempo ventiles al paciente con autoPIB, pues el resultado va a ser peor. Entonces, a pesar de que no vas a modificar el PIB total, tienes que acercarlas para que te dé un mejor perfil de autoPIB y te mantengas dentro de metas de protección pulmonar. Entonces, ese sería el escenario que estás buscando, porque tu hija va de 23 a 25 la PIB total, ¿no? Cualquier elección pues no va a ser la opción más adecuada que buscarías en cualquier tipo de paciente, pero en este caso pues tienes que tratar de buscar un menor atrapamiento, pues sería lo que estoy buscando. ¿Sería 22? Pero fíjate que a 22 pues sales de metas de protección pulmonar. La prueba se mantiene de 2 en 2 hasta que no haya un cambio mayor de 2 en cuanto a las presiones, y la presión necesariamente suba arriba de 30. Entonces ahí es la que cumple esos parámetros. 18 también está. La presión necesita de 30, que es el límite, y no te va aumentando de 2 en 2. Y no te aumenta más de 2, perdón, las presiones. Creo que 16. A lo mejor es 18. Pues la respuesta era la de 16. 18 no está. Obviamente los otros multitecnos hay que ver que no haya otras repercusiones secundarias a tener una PIB tan alta como las repercusiones en corazón derecho, las repercusiones hemodinámicas. Entonces hay que verlo de manera global, nada más. Verlo con la constructiva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Preguntas para María. Comentarios. Bueno, Roberto, ¿cómo le harías para extubar a esa paciente de María? No, pues es que tiene un PIB muy elevado. Por ejemplo, de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno intuba un paciente es pues, pensar cómo le va a hacer extubar. Porque pues también hay que atacar la causa. En este caso es que la causa esté corregida y que ya estén parámetros para poderlo extubar, cumplir sus ojos de 8, y extubar 40, totalmente. Claro, pero así con estas presiones. Y en el caso, por ejemplo, que va a cambiar el paciente, este paciente Mariano, en lugar de tener el CO2, ¿cuánto dijiste? 46. Tenía 70 de CO2. Pero el paciente ya le quitaste la causa y se ve en confort del paciente. El paciente ya no tiene consideración, está despierto, está respirando, tiene CO2 60. ¿Lo puedes tratar de progresar? Pues dependiendo, ahora también hay ciertas causas. Y ya lo dejo en la clase, pues. Sí, buscar ciertas estrategias también, ¿no? ¿Cuándo tenía CO2 basal? ¿De este paciente? No, pues hay que averiguar. Ah, no, sí, por eso. Si tú sabes cuándo tenía CO2 basal y lo ves confortable el paciente, porque si lo quieres llevar a la normalidad, pues hay que bastar para siempre intubado. Porque digo, hay pacientes que realmente tienen patologías de base donde manejan CO2 elevado y pues una vez extubado, pues también utilizar estrategias como un CPAP, ¿no? Pues tiene un poco el paciente. Sí, por eso llevarlo a CPAP después de la O sea, tiene una hipercapnia crónica, pues también va a tolerar. Si se lo bajas al contrario, ¿no? Sí, también se puede que el paciente haga mecanismos compensatorios para retener y eso te modifica los parámetros ventilatorios que tiene. Como a lechuga que tenía. No, pues sería lo esperado, ¿no? Es una enfermedad crónica, ya tenerte por el tiempo de oxígeno, pues sabes que no lo vas a llevar a la CO normal y el CO2 permisivo, pues sería que no se modifique el pH, que clínicamente no te alteraciones del ciclo respiratorio. No, tengo una duda genuina, de hecho. Cuando te está pasando eso, que estás en paciente autopista, puedes alargar la relación IE, ¿no? Para tratar de... Sí, hay varias estrategias, pero te digo, también te van a repercutir sobre todo en el volumen minuto, ¿no? Puede bajar la frecuencia respiratoria, disminuir el tiempo respiratorio, por ejemplo, ese paciente tenía pausas, se le puedes quitar, pero al final de cuentas, cuando tienes una PIB total tan alta, es el resultado de tu PIB intrínseca y de tu PIB y de tu autoPIB. Entonces lo que tienes que hacer es disminuir la autoPIB y no va a haber otro parámetro que te ayude a modificar eso. O sea, le puedes modificar la frecuencia respiratoria, el tiempo respiratorio, y vas a bajar la autoPIB, pero no vas a bajar la PIB total. Hay una PIB oculta ahí que no la estás estimando, pues por la diferencia. ¿Y la opción de desconectar, pues sí? O sea, lo desconecto para que salga el aire sin ocupar. Está chocando, está muriendo. Aunque también se puede. COVID, ¿no? Pues, sí, pues sí es válido, pues si el paciente está en un estado profundo de choque, entonces sospechas que es la causa, lo desconectas y pues va a haber mejoría si esa era la causa. Pero entonces sigue con su esfuerzo respiratorio y deja el aire porque no va a seguir reteniendo. Es que habló muy bajito, Viridiana. Vini, comparte. Que sí, o sea, primero se modificar y después trata de modificar relación y todo, se puede hacer todo. Y pues resolver la causa, pues. Sí, que se está atrapando porque sigue espasmado, pues tienes que... Y mi comentario era de, pues cuando, bueno, me puse a leer la ventilación mecánica en un paciente que combinaba las dos, ¿no? Con pulmón restrictivo y el pulmón obstructivo, pero eran los pacientes que tenían fibrosis pulmonar. Entonces, a mí se me hizo interesante que con esos pacientes decían que el riesgo con ellos es que te hay partes del pulmón que están duras, pues, y por partes del pulmón que se superinsuflan. Entonces, si tú aumentas demasiado el PIB,
corres riesgo de que las partes que tienen distensibilidad normal o aumentada se revienten. Y si además, si el PIB también no lo controlas, pues tienes la posibilidad de que se te aumenten en partes del pulmón, se te van a aumentar las presiones. Entonces, lo que yo veía era que se buscaba una estrategia de ventilación como pasiva, pues, como tratar de, o sea, como de reposo, con PIBs no mayores de 10. Eso que dices es lo que comentaron de la PIB oculta, de que pues no todos los alveolos se encuentran iguales, hay más unos que se encuentran construidos pues en el bronco y otros en los que no. Si pones una PIB en general, pues la PIB va a ser tanto para los alveolos que tengan construcción como los que no, y los que no se pueden hiperinsuflar, mientras que los que están construidos sí pueden entrar la ventilación. Entonces, para esto lo ideal es medir la PIB oculta, que fue con la que nos dijo Mariana. No, el PIB ideal es para ver el mejor PIB para que se puedan ventilar el alveolo que está obstruido y para no hiperinsuflar el que no está adecuadamente obstruido. Para ver la PIB oculta es la maniobra de desconexión durante 20 segundos y después pues medir las presiones y ver los cambios de las presiones que hay. De hecho, según eso, si tú ya tienes un paciente con ventilado con un patrón obstructivo, tú ya hiciste todas las maniobras que ya conocemos, de bajar la presión inspiratoria, mantener la presión inspiración-expiración, tratar de ajustar el PIB, porque lo que normalmente hacemos es ajustarlo al 80% de la PIB intrínseca más la extrínseca. Y si ves que después de hacer esto no hay mejoría, lo más probable es que tu paciente tenga una PIB oculta que no estamos tomando en cuenta, y entonces para eso se hacen estas maniobras de desconectar durante 20 segundos y volver a conectar y ver cómo van aumentando las presiones para así estimar la PIB oculta, y eso aumentarlo. Bueno, y esa PIB oculta pues sería la PIB intrínseca del paciente, y ya es junto con la extrínseca la que se debe de ajustar, y el del PIB real es para ajustar la mejor PIB para evitar hiperinsuflar los que están adecuadamente pues, ventilados y que se puedan ventilar los que están obstruidos. A continuación, yo había leído que, por ejemplo, que a pesar de que la fisiopatología entre el EPOC y el asma pues es completamente pues es diferente, las estrategias de ventilación pues al final de cuentas son algo similares. Y por ejemplo, algo que cuando nosotros intubamos al paciente, lo primero que queremos es realizar una corrección de los gases arteriales o algo. En este tipo de pacientes debemos de llevarnos con un poquito más de calma la normalización y más que nada evitar las complicaciones por la misma hiperinsuflación. O sea, este tipo de pacientes que por el mismo PIB intrínseco que pueden hacer incluso disincronías por activación ineficaz. Entonces, todas estas condiciones o complicaciones que se pueden estar tratando, pues tenemos que entender bien la relación cardiopulmonar, o sea, la ventilación pulmonar. Al final de cuentas, pues, son pacientes que van a tener ya una falla derecha de entrada, y al momento de estar nosotros ahí titulando el PIB y todo eso, pues vamos a tener que tener estas consideraciones de todo lo que va a llevar a nivel hemodinámico. Y también, pues, el momento de retirar la ventilación mecánica. Esos son los pacientes que tienen alto riesgo de un edema agudo pulmonar inducido por el WIN. Entonces, sacarlos de manera estratégica con una neumación. Es algo complicado. En cuanto a los avisos parroquiales, ustedes ya se dieron cuenta que el instituto ha retomado y incluso los ha obligado a tomar un curso de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Entonces, le ha tomado mucha importancia y nos va a estar vigilando toda esa parte del reporte de infecciones, la notificación de las infecciones. Entonces, la manera de su vigilancia va a ser revisando las notas del expediente. Entonces, este es un ejemplo de nota, una nota al azar, y hay una parte donde ustedes ponen nemato infeccioso. De entrada, pues ustedes saben que no tienen que combinarlo porque nada que ver una cosa con la otra. Entonces,
pongan hematológico, pero separado, infeccioso, infecciones, y ahí poner cuando se detecta o se sospecha una infección. Esto es, si ustedes empezó con fiebre y van a iniciar antibiótico porque sospechan tal infección, ponerle ahí. Se notifica o notificar infección, se sospecha, se confirma, como ustedes quieran, o si ya ingresa infectado, ponerle el paciente que ingresa infectado, del sitio donde sea la infección, orina, pulmón, de donde sea, ponerle ahí. Pero esto tiene que ser antes de que lo detecte epidemiología. Epidemiología todos los días está revisando nuestras notas. Entonces, si ustedes ponen, le agregamos meropenem, pero no pusieron que se sospecha una infección, solo ponen que sea, ese nos lo va a marcar como una desviación de que estamos poniendo un antibiótico porque estamos sospechando una infección y no la estamos notificando. Entonces, tiene que ser la notificación antes de que epidemiología la capte, ¿sí? Porque yo les digo, va a estar revisando todas nuestras notas. Entonces, si ustedes sospechan, ponerle en ese sentido, sospechamos tal infección, se agregó tal antibiótico. ¿Sí? Pero pónganlo así como apartado, que quede claro pues, que se está haciendo una notificación. Y pues ahora también va a ser obligatorio el curso para los asistentes, con los residentes. No sé, ¿Se la mano? Sí, correcto. Pues es que nos hicieron el año pasado hacer, no sé si ese sea el mismo. No, fue este año, en enero.